Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el artículo que denominamos ¿Fue la pandemia un golpe de conciencia en cuanto a la educación igualitaria? Este interrogante nos lleva a decir que la pandemia evidenció la falta de inclusión digital en la educación. Las autoras de este artículo somos Yanina Gómez Rodríguez y Gloria Viviana Carral. En el presente artículo lo que se intenta demostrar es la mirada crítica en relación al Estado de Derecho del sistema educativo en cuanto a la inclusión digital en nuestro país, Argentina, a partir del ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio por el virus COVID-19, intentando hacer una aproximación comparativa entre las circunstancias atravesadas en el ámbito educativo anterior a los cambios del año 2020 y el presente año, dejando así a la luz las desigualdades que atraviesa el país en cuanto al acceso informático, tecnológico y digital en la educación. Lo que pretendemos con este artículo es mostrar un análisis crítico sobre el estado actual de la inclusión digital en nuestro país, las modalidades de enseñanza en función del espacio y el tiempo, lo presencial, lo virtual, lo sincrónico, lo asincrónico, lo bimodal y lo híbrido, antes, durante y a partir del ASPO del año 2020. Se evidenció que de un día para el otro las situaciones a las que se enfrentaba la educación, detonando así que el sistema educativo, aparte de ser una herramienta político-económica, se caracteriza por una brecha social entre aquellos que tienen acceso a la informática, los medios de comunicación, y aquellos que ni siquiera cuentan con las posibilidades de acceder a los recursos que ésta requiere. Hoy en día se pretende volver a una ex-normalidad, olvidando que el sistema educativo fue posible durante el aislamiento gracias al uso de aulas virtuales, recursos digitales y las TIC, que hicieron posible la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, en el tiempo en que docentes colgaban cartelitos en sus casas, sacaban fotos en donde decía «quédate en casa para cuidarte», o bien «yo me quedo en casa». El encierro era necesario y obligatorio y cambió muchos hábitos, tanto como la falta de contacto físico. Había grandes distancias entre los distintos seres queridos que nos acostumbrábamos a ver, la falta de socialización y muchos más motivos que se volvieron desalentadores y llevaron a que los docentes se volvieran meros motivadores de sus alumnos y hasta de su familia. Y allí nació lo que recién mencionábamos, yo me quedo en casa, cual incentivaba a los niños y adultos correspondieran la importancia de mantenerse en sus hogares. De igual modo, se puede mencionar que si hay algo que visibilizó la pandemia desde el punto de la educación, fueron las grandes desigualdades sociales y económicas para acceder a los recursos digitales. Nos mostró la gran brecha existente entre aquellos que tienen las condiciones necesarias para el libre acceso a la virtualidad desde sus hogares y aquellos que directamente no contaron ni cuentan con la posibilidad de acceder ni siquiera a los recursos informáticos. Vinimelis en el año 2010 nos anticipaba que la sociedad del conocimiento es un modelo a seguir basado en la posibilidad que actualmente existen en países altamente desarrollados. Entonces es un modelo irreal y por lo mismo excluyente de la mayoría. Con esto podemos interpretar que la educación de la sociedad del conocimiento se convirtió en un privilegio para los países desarrollados y una carrera interminable de alcanzar para el resto de los países del mundo, donde todos anhelan el libre acceso a la evolución tecnológica, actualizados en la información y el conocimiento, pero sin los medios para obtenerlo. Para ir generando un cierre al presente artículo, podemos decir que lejos de tener acceso a una educación igualitaria con los medios digitales que se contaron en el ASPO, se hizo lo que se pudo, se brindó las herramientas que se conocían y cada docente intentó capacitarse en nuevos recursos digitales para incluirlos en sus planificaciones, en sus clases diarias, siempre con el compromiso de hacer posible el aprendizaje de cada niño, de cada niña. De esta misma manera, se hizo factible la enseñanza con y sin respaldo político, demostrando la vocación de cada educador
por llevar a sus alumnos el conocimiento que le pertenecía por derecho a ser educado. Muchos docentes se los vio preocupados por este tema y se capacitaron y se insertaron en las nuevas tecnologías, logrando así desarrollarlas de la mejor manera. Y lo que se pretende con este artículo es que no quede allá en el olvido esas tecnologías que se usaron en el ASPO, sino que se sigan capacitando y que sigan usándolas en el transcurso de los tiempos para poder así ir incorporando a medida que se puede la alfabetización digital necesaria, la inclusión digital necesaria para que todos y cada uno de los niños reciba la educación que necesita, que se merece. Por eso, hoy en día, los docentes redoblan la apuesta y hacen posible la educación en todas las regiones y zonas del país, sean inhóspitas, sean superpobladas o cuenten con las necesidades básicas y con todo el equipamiento necesario para usar las tecnologías. Deberíamos de replantearnos un trabajo colectivo entre docente, comunidad y Estado y fomentar el diálogo para poder desarrollar las habilidades de la comunidad y lograr así mejores resultados en caso de volver a experimentar lo vivido en una pandemia o por el solo hecho de ser sujetos con derecho a ser incluidos en la digitalidad, los avances tecnológicos y el acceso de la información actualizada. La pandemia evidenció la desigualdad digital en la educación y nos ayudó a despertar el interrogante. ¿Fue la pandemia un golpe de conciencia en cuanto al estado de la educación?